NTN Televisión, lo que tienes que ver. Gracias y bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy. Tengan todos unos buenos días muy efusivos de parte de Geopolítica. Comenzamos en este momento para ver las informaciones, los temas más importantes ocurridos, de los hechos ocurridos en el país y en el resto del mundo. Primer día de la semana laboral, hoy es lunes, estamos a 14 del mes de enero, ya casi a mitad del mes número 1 del año, así que avanzamos rápido en estas batallas diarias por la sobrevivencia. Recordamos que además de las plataformas de EN Televisión, que es, Claro, Altiz, Aster, Wintelecom, etcétera, etcétera. También tenemos el audio en Samantha Radio Online, que se repite a las 11 de la noche. Comienza entonces la semana laboral con muchos temas importantes aquí, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, pero particularmente en América Latina. Vamos a ver primero cómo están las condiciones del tiempo. Hoy tendríamos la presencia muy grata, como siempre, del embajador de Venezuela en nuestro país y también del historiador venezolano Manuel Carrero. Vamos a hablar de temas importantes, de la historia, de las relaciones históricas de la República Dominicana y Venezuela, pero también de la situación del diario, de la cotidianidad de Venezuela. Vamos a ver entonces cómo están las condiciones del tiempo para este día. Dice la Oficina Nacional de Meteorología en su reporte del día de hoy que las condiciones del tiempo en esta mañana y las primeras horas de la tarde estarán regidas por un cielo con nubosidad aislada y reducidas precipitaciones sobre gran parte del territorio nacional por causa de la incidencia de una circulación anticiclónica en los niveles medios y altos. Sin embargo, debido al viento del este-noreste, que estará trasladando campos nubosos hacia nuestro territorio, podrían producirse aguaceros dispersos en horas de esta tarde y la noche en el norte, en el nordeste, sureste, suroeste, zona fronteriza y la cordillera central. Para las próximas 24 a 48 horas se prevé un ligero incremento en el contenido de humedad de la masa de aire debido a la aproximación de una vaguada asociada a un sistema frontal que se localizará al noreste del país. Este sistema se estará asociando a los efectos del ciclo de calentamiento diurno para ocasionar algunos aguaceros dispersos y tronadas aisladas en las regiones ya mencionadas. En cuanto a las temperaturas, estas estarán frescas y agradables debido a la época del año y al viento fresco del este-noreste, principalmente en la noche y la madrugada, y más predominantes en horas de montaña. Así que ese es el panorama para este día en cuanto a lo meteorológico. Pues bien, bueno, ayer las redes sociales fueron muy movidas, vamos a usar un término, muy movidas cuando se puso a circular un video, una imagen donde aparece el doctor Leonel Fernández
comiendo yaniqueque. Ahí agarró un yaniqueque. Yo recuerdo que me gustaban mucho los yaniqueques cuando estaba más joven. Eso le decíamos long plain. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Cali? Dame ese long plain, tú le decías a la friturera. Y él agarró un long plain de eso. El long plain para los más jóvenes, los LP, que eran los discos de larga duración. LP se llama long plain, o sea, de larga duración. Entonces, esos eran los discos que contenían todas las canciones de una producción de un artista. Había dos de 45 que tenían dos canciones, una de un lado y otra del otro lado. El LP podía tener 10 canciones, etc. Todas las canciones que contiene ahora un CD, el disco compacto, que puede tener 20 canciones, un long play no alcanzaba a tener 20 canciones, pero podía tener 10. Entonces, 5 de un lado y 5 del otro lado. Porque ¿cómo se llama? El acetato, que es el material con que se construía el LP, no permitía no compactaba no tenía mucho espacio. Ahí está el presidente Leonel Fernández con un LP. Ahí solo le faltó la taza de chocolate, que acompañábamos el LP cuando nos atracábamos de esas frituras en los barrios populares de la República Dominicana. Entonces eso fue una actividad, él estuvo en una actividad en Guayacanes, uno de los hoteles de Guayacanes, un salón, poniendo en circulación, asistió a la circulación de un libro del doctor Daniel Beltré, que es un abogado muy estudioso y que además es historiador, y acudió allí. Y luego, como es obvio que ocurra en un momento en que un candidato, un político está en alguna actividad de campaña, que es lo que está el presidente Fernández aspirando a ser candidato nuevamente por el Partido de la Liberación Dominicana, y parece que está corriendo por el carril de adentro, como dicen los hípicos. Entonces aprovechó para darse ese baño de pueblo ahí con las fritureras, las vendedoras de fritos, de yanqueque, pescado, batata, todo lo que se vende en esos negocios populares de las áreas playeras. Y ahí está entonces el doctor Fernández con ese tremendo LP. Y las mujeres estaban con una algarabía, le tomaron fotos, hicieron selfies, bueno, todo un acontecimiento dominical. Y para que se tenga una idea aproximada de lo que fue ese momentáneo baño de pueblo del presidente Fernández, en Twitter, que se visualizan las 10 primeras tendencias, llegó un momento que estaba Leonel Fernández primero, o sea, primero Juan Dolio, que fue se dijo Juan Dolio, entonces la gran cantidad de gente que dijo el doctor Fernández en Juan Dolio convirtió a Juan Dolio en tendencia. Después Guayacanes en tendencia. Otra, Leonel, bueno, habían, de las 10 tendencias, las primeras 4 eran Leonel Fernández. La quinta era el presidente Danilo Medina en El Pino, de Jabón, una actividad de visita sorpresa. La sexta era lo que ocurrió en Venezuela con un sujeto ahí que lo detuvieron y lo convirtieron en una personalidad popular, un tipo que nadie lo conocía, pero estas idioteces que a veces se cometen en los gobiernos. A Juan Guaidó o algo así, lo convirtieron en tendencia. Y habían las otras 2 tendencias, era otra del visita sorpresa. Es decir, que las 10 primeras tendencias de Twitter ayer a las 4 de la tarde,
y hasta bien entrada la noche eran, de las 10 habían 6 que correspondían de alguna manera al Partido de la Liberación Dominicana. 4 del presidente Fernández, 2 del presidente Danilo Medina y las demás eran de otras cosas. Importante entonces destacar este tipo de estos momentos de los políticos que tienen aspiraciones a dirigir el Estado, o en el caso del presidente que ya lo está dirigiendo. Así que Leonel Fernández ayer con su LP, su Yaniqueque, fue todo un acontecimiento mediático, incluso los periódicos lo pusieron en primera página, todo eso. Así que una buena demostración de que el doctor Fernández parece que está en muy buen momento electoral, recordando que está en campaña buscando la nominación del PLD y que tiene muchas posibilidades, la verdad. No hay que andarse con muchas diciendo que yo soy independiente, que no debo decirlo. Bueno, la verdad es que el presidente Fernández tiene muchas posibilidades de convertirse en candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Eso va a depender de muchos factores. Factor reelección, si finalmente el presidente Danilo Medina decide buscar la modificación constitucional, entonces ya la confrontación va a adquirir o adquiriría un matiz totalmente diferente, porque no sería lo mismo el doctor Fernández enfrentarse al presidente Medina por la candidatura presidencial a que Leonel lo hiciera frente a los demás aspirantes que no tienen el peso que tiene Leonel, obviamente, no, sin tratar de disminuir la capacidad y las posibilidades de esos precandidatos, pero la realidad, cuando se va a analizar un contexto determinado, uno tiene que ser objetivo, pero destacar que sería como de la lotería, esos números que son vigas, dicen los jugadores, cayó una viga, un número que nadie estaba esperando, que nunca salen. Los que juegan lotería dicen, ese número tiene 20 años que no sale, entonces un domingo la lotería lo tira, una viga. Sería una viga que Carlos Amarante Baré, Domínguez Brito, Andrés Navarro, ¿cuál es el otro? Reinaldo Pared, Temístocles Montás, son esos 5 que han sacado la cabeza. Sería como que cayera un número que hace 20 años que no cae, que uno de sus candidatos le ganara unas primarias internas o unas primarias abiertas, como sería el caso del PLD, al presidente Leonel Fernández. Todos esos aspirantes tienen formación política, trayectoria política, tienen todo lo que tiene una persona para optar por una candidatura a la presidencia de la República. Comenzando con el derecho que les acuerda a cada uno de ellos la Constitución de la República. Pero una cosa es reunir esas condiciones y otra cosa es cuando tú vas a confrontar internamente con una figura de las dimensiones del doctor Leonel Fernández. ¿Qué fue lo que ocurrió en el año 2011? Cuando, bueno, también Radamés Segura ya lanzó van 6.
fue lo que ocurrió cuando en el año 2011 se lanzaron como también 5 o 6 precandidatos. El doctor Rafael Alburquerque, que era vicepresidente en el momento, el mismo Radamés Segura, José Tomás Pérez, Francisco Domínguez Brito, Franklin Almeida. Bueno, después Alburquerque y Franklin Almeida se retiraron y quedaron compitiendo José Tomás Pérez, Domínguez Brito y Radamés Segura frente a Danilo Medina. En ese momento también se hizo el mismo análisis. Para que uno de estos precandidatos le gane a Danilo Medina, tiene que ser que también caiga un número de esos que hace 30 años no caen. Una viga. ¿Qué pasó? 87 Danilo, 13 el resto. Esa fue la proporción. Porque se veía que el asunto, Danilo estaba así, una balanza inclinada totalmente a favor del hoy presidente de la República. Eso mismo se proyecta ahora mismo, actualmente, y con referencia al momento, a octubre, cuando se celebre la primaria en el PLD. Eso mismo se proyecta para Leonel Fernández. No hay ninguna, no hay un balance entre estos aspirantes y una figura que ha sido 3 veces presidente, como el doctor Leonel Fernández. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más en Geopolítica de este lunes. EN Televisión, lo que tienes que ver. Ya seguimos en Geopolítica de este día. Hay una polémica, hay una discusión, más bien un escarceo mediático. A propósito del fatal acontecimiento de la pasada semana en que murió un coronel en la ciudad de Baní, en unas condiciones en que se dijo que fue baleado por unos delincuentes que dirigían un punto de droga y que otros dicen que cayó en una emboscada, bueno, todo lo que ha habido. La comisión que se designó para investigar ese hecho está supuesta a dar el informe en el día de hoy. No sé si ya a esta hora lo habrá emitido, pero está programado para que dé el resultado de esa investigación en el día de hoy. La comisión nombrada por la Policía Nacional para esos efectos. Pero el senador de Baní, Wilton Guerrero, uno de esos tantos pronunciamientos bastante altisonantes, dijo que en Baní todo el mundo sabe que hay puntos de drogas que son dirigidos por personas con la protección de las autoridades que tienen que ver con la persecución, llámese la policía y llámese la Dirección Nacional de Control de Drogas. En una información, en una respuesta para tratar de desligarse de esa imputación del senador, dice la Dirección Nacional de Control de Drogas que el punto de venta de narcóticos donde fue muerto el coronel había sido intervenido unas 20 veces, que habían sido ocupados narcóticos y se habían producido el arresto de varias personas. Que el último operativo en ese punto fue realizado el pasado 20 de diciembre. Hasta ahí todo va bien. Hasta ahí apunta que la Dirección de Drogas está cumpliendo con su trabajo, pero lo que le tumba de inmediato la efectividad a esa información para defenderse
y que más bien lo que hace que lo incrimina, es que cómo es posible que un lugar que la propia Dirección de Drogas admite que fue intervenido unas 20 veces, siga operando. ¿Quién me puede explicar a mí, o les puede explicar al país o a cualquier ciudadano que pida una explicación, cómo es que un lugar que se interviene 20 veces es reactivado? Parece que inmediatamente los agentes daban la espalda. Entonces ahí hay una contradicción evidente. Hay una contradicción evidente. Una cosa no va con la otra. O la intervención no era real, o había complicidad para reponer, para que esos delincuentes repusieran el punto. Porque las dos cosas no pueden ser verdad. Las dos cosas no concuerdan. Entonces este tipo de informaciones, este tipo de escarceos y de especulaciones, y bueno, dan lugar a que todo el que quiera se forme la idea que le venga en ganas. Porque no es verdad, que ya las autoridades saben que hay un punto que lo desmantelan. Ellos les dicen intervenir. Y vuelve a los pocos días hasta llegar al extremo de que se produce una balacera y mata a un coronel. Entonces hay cosas que no empatan. Y hay cosas que es mejor que las autoridades no las toquen. Porque cuando las tocan, se embarran más y más. Vamos a la pausa. Tuvimos la pausa hace un ratito, pero vamos a la pausa que corresponde a los 40 y tantos minutos para tener todo el espacio hasta el final con nuestros invitados del día de hoy. Venimos ahora. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos en geopolítica y tenemos el gratísimo placer de contar, como dijimos al principio del programa, con el señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro país, el honorable Ali de Jesús Uzcategui, y el profesor Manuel Carrero, que es un historiador. Vi el profesor Carrero, parte del currículum, y yo vi que está resumido, pero aquí hay material. Bueno, usted tiene un bagaje, ¿verdad? un poquito. Un poquito demasiado, diría un narrador de béisbol. Señor embajador, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación a su programa y por supuesto... Me tenía votado, pero no importa. El cariño. Oye, no, el tiempo, el Sí, momento, la agenda, el trabajo, tantas cosas. Es muy complicado, muy complicado. Y en función de que se están cumpliendo 74 años de las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela, pues nos encontramos por su invitación con el profesor Manuel Carrero. 74 años. 74 años. De esa relación. Una relación que estoy viendo acá, este libro, José Núñez de Cáceres, en Venezuela. Lleguemos aquí, muchachos, para acá. Ahí no sale nada. Ahí está. Entonces, José Núñez de Cáceres, que es el de la primera independencia de la República, y entonces Pedro, que es hijo. Su hijo, sí. Pedro Núñez, que es hijo ese, de José Núñez. Su vida en Venezuela, Sí. nació en Venezuela, ¿verdad? Sí. En venezolano. No, él nació aquí. ¿Nació acá? Nació aquí, sí. Pero su vida la desarrolló en Venezuela. La desarrolló en Venezuela. Y aquí están este tomo, ¿verdad? Mira, Carlos. Sí.
Y el profesor Carrero está acá justamente para hablar de ahí está, para hablar de este acontecimiento histórico. Usted está poniendo en circulación estas obras. Sí, este libro está saliendo esta semana. Es un trabajo que me dediqué a hacerlo porque estamos interesados en las relaciones humanas, sociales, culturales de nuestras naciones. Yo soy profesor, historiador, investigador, y en esa preocupación de uno conocer su terruño, el terruño se va ampliando en la medida en que uno va conociendo el espacio vital en el tiempo histórico, y en ese sentido el espacio se nos va desbordando de los límites políticos, y encontramos entonces en el vecindario caribeño, sí, antillano, que somos muy cercanos y que tenemos una cantidad de relaciones infinitamente desconocidas, y que nuestros nexos que vienen desde el tiempo aborigen, desde el poblamiento original, no lo conocemos. Entonces, en esa búsqueda me interesó mucho el personaje Núñez de Cáceres, porque abordé las memorias de Pedro Núñez de Cáceres, poco conocido, por cierto, para los dominicanos. Sí, sí. Y entonces me metí a trabajar unas memorias que él escribió sobre Caracas, sobre la vida caraqueña, los personajes caraqueños, la comida, los árboles, las plantas, los parques, las plazas, el habla. Y eso me llevó entonces a abordar a Pedro Núñez de Cáceres y hacerle un estudio introductorio a lo que sería la publicación de esas memorias. Pero me di cuenta que había otras memorias, que son estas que están aquí, que forman parte de otro tiempo y de otras circunstancias. Y al abordar la vida de Pedro Núñez de Cáceres, no lo podía hacer sin abordar la vida de José Núñez de Cáceres. Claro. Así que entonces trabajé los dos personajes, padre e hijo, en situaciones y circunstancias diferentes, y encontramos que ambos vivieron en Venezuela. José Núñez de Cáceres hizo la declaración de la independencia que, bueno, tuvo suerte, una frase que a mi manera de ver no se justifica, de la independencia efímera. Proclamó la independencia el 1 de diciembre de 1821 y en el abril del 23 se fue a Venezuela. Y allí hizo vida José Núñez de Cáceres, pero una vida extraordinariamente importante porque fundó un periódico y llegó a ser el segundo hombre político en Venezuela después del general José Antonio Páez. Duró poco tiempo, 5 años, pero sembró su nombre en distintos medios impresos. Tenía una imprenta, de aquí se llevó una imprenta. Él fundó aquí el primer periódico. Claro. El Telégrafo El Constitucional. Telégrafo, claro. Y allá fundó el Constitucional Caraqueño y fue impresor de otra cantidad de periódicos. Se fue en el año 27 a México y llegó a ser allá senador en Tamaulipas. Su hijo Pedro fue abogado. Ya era abogado de aquí, se graduó aquí. Sí, sí. Y ejerció el derecho allá y fue juez parroquial, juez municipal, juez nacional. Fue miembro de la Corte Suprema de Justicia y presidente y el representante que era el canciller. Escribió estas memorias que son fundamentales para conocer algunas décadas de la vida venezolana y dejó una descendencia importantísima. Hijos que fueron eminentes figuras públicas y nietos. Una nieta de él fue esposa del dictador Juan Vicente Gómez, que gobernó Venezuela durante 27 años. Sí, sí, Dolores Amelia Núñez de Cáceres. Y la prole está allí, pues muchos de ellos son figuras públicas. De tal manera que... Una vinculación muy profunda. Con nuestro país. No, ¿cómo no? Pero esto en este caso de José Núñez de Cáceres, es que tenemos una cantidad importantísima de dominicanos que han hecho vida pública en Venezuela. Y entre ellos, bueno, tenemos a don Pablo Duarte. El padre de la patria murió allá. El padre de la patria. Entonces tenemos 12 años de existencia de don Pedro, del prócer Duarte, que no hemos investigado y es una deuda que tenemos, dominicanos y venezolanos, porque es una de las figuras cimeras de nuestro vecindario. Entonces estamos empeñados en desarrollar ahora un proyecto. ¿Usted piensa escribir sobre Duarte? No, primero investigar. Un trabajo bastante duro porque no hay fuentes a la mano. En el caso de José Núñez de Cáceres había fuentes cercanas. En el caso de Duarte, del padre de la patria, no las tenemos a la mano.
pero tenemos indicios que nos permitirán llegar por esa vía a tener información. La tarea de un investigador de tanto bagaje como le dije al principio, yo creo que no va a ser muy difícil. Y nos llevará tiempo, Sí. hay que dedicarle tiempo, sí, tiempo minucioso porque... La historia. Sí, es la lleva historia, es eso. el trabajo de un investigador además, sí. De Señor manera embajador. que estamos en eso, en esa tarea. Señor embajador, usted dijo al comienzo, hablar de los 174 años de relaciones. De 74 años. 74. 74 años. Claro, usted al colocarle El- el 100 es producto también de una relación histórica, como bien lo estamos nombrando acá, porque no es solamente, porque hablar de No es la relación formal. es la relación, eso es, esa es la palabra, es la relación formal. Porque histórica la hemos tenido, siempre recordamos aquí en Higüey, donde hay Sí, la iglesia de Santo San Dionisio. Dionisio. San Dionisio, San Dionisio. perdón, San Dionisio, que tiene 506 años este año de haber sido fundada allí por uno de los abuelos del padre libertador Simón Bolívar. Pero entonces, en ese contexto, pues, está, como le decía el profesor por acá, y esperamos que esta semana sea ardua de trabajo. Muy bien. O sea, una relación que no se puede tirar por la borda así, por No, algo Y circunstancial. la historia menos. La historia menos, eso no se puede borrar. Entonces, recibí la invitación, Tomás siempre me tiene presente y me envió la invitación en la plazoleta. En la Plaza Bolívar. En la Plaza Bolívar, allá en la, El jueves a las 6 de la tarde tenemos la presentación En la- del libro. en la Máximo de- Gómez, de esquina, sí. justamente de esquina Bolívar, a las 6 de la tarde. Sí, A las allí 0. estaremos presentando este libro y deseamos realmente que sea el inicio con este libro de trabajos de investigación que nos recuerden que la relación no comenzó hace 74 años, ni comenzó con la llegada de los conquistadores, porque el territorio de Santo Domingo era la plataforma desde donde se esparcían pues todo para tierra firme continental. Sí. No, empezó muchísimo antes con el poblamiento taíno y arahuaco. Entonces este vecindario que nosotros redescubrimos ahora ya era desde las márgenes del Orinoco y el delta del Orinoco y todo este mar Caribe, nunca nos ha separado. Creíamos que nos había separado, es que nos ha unido y nos ha vinculado, nos ha hecho un vecindario del cual nosotros, todos estas naciones del Caribe y de tierra firme, no hemos tenido la preocupación de estudiar y de descubrir para comprender los problemas nuestros y para comprender cuáles son las vías de solución a estos problemas. O sea, había vinculación entre los taínos, Claro, los Caracas, claro, los arahuacos, Caribe, todo los ese Caribes. mundo, sí, sí, todo tierra firme, Sí. sí, cómo no. O sea que hay Sí. eso es histórico, eso no, Sí. no se puede borrar. Señor embajador, hay un contexto bien difícil ahora. De nuevo, tenemos que hablar naturalmente con el señor embajador sobre la situación venezolana actualmente. Ayer, por ejemplo, se produjo un incidente medio extraño, que detienen a un ciudadano que ahora ostenta la condición de presidente de la Asamblea Nacional, un perfecto desconocido, que lo digo responsablemente, y de repente lo saltan a la palestra mundial como un personaje. Sí, lamentablemente en el día de ayer, por esas situaciones que se nos presentan dentro de un contexto político, por un manejo de falsas noticias o posiblemente por la disposición de grupos que tratan por cualquier hecho, motivo o razón llamar la atención internacional y nacional, ocurrió este hecho. Tanto es así que ahí ya ha detenido un comisario y varios funcionarios, los cuales de manera unilateral tomaron una decisión, tomaron una acción en la cual implicaba la detención de una persona. Esto fue solventado en menos de 20 minutos, por supuesto, y salieron las autoridades venezolanas a dar respuesta a esta situación y tomar las medidas necesarias para corregir este hecho. Pero como se dice en términos materiales, el daño estaba hecho. Sí, porque lamentablemente consiguieron lo que querían, que eran la atención y que por supuesto todo esto se estima que ya estaba debidamente planificado para dar una respuesta de alerta ante, como ha venido ocurriendo con el tema de Venezuela,
de decir que en Venezuela hay una dictadura. No, no es ninguna dictadura, hay una democracia que está establecida por nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde 1999. Una constitución elegida por el poder originario, que es el pueblo. O sea que es una constitución que ella misma prácticamente da los elementos para su cumplimiento y, por supuesto, defensa. Ella misma nos da nuestros deberes y derechos. Por lo tanto, nuestros deberes políticos es respetar la Constitución y, por supuesto, dentro de ello, mantener el orden democrático del país, la independencia y, por supuesto, la autodeterminación del pueblo venezolano. El presidente Nicolás Maduro tomó posesión el pasado jueves para el nuevo periodo presidencial de 6 años, producto de la elección popular amplísima que tuvo el pueblo venezolano en favor del presidente Nicolás Maduro el pasado mayo. Pero lo hacen con un bombardeo tremendo desde América Latina poniéndose al lado del imperio, que siempre lo que ha hecho es aplastar a América Latina. Es una cosa que no se entiende. Esa labor de cocheros y de atajadores para los Estados Unidos frente a un país que tiene una grave situación provocada. Y en vez de meter la mano, de estar en ayuda, lo que están metiéndole el pie para que se caiga. Vamos a ver unas imágenes que trajo el señor embajador sobre algo que dijo el presidente Nicolás Maduro. ¿No está todavía? Bueno, entonces, en estas condiciones, es muy difícil llevar a cabo una tarea en beneficio de un país. Sí, lo importante de todo ello es que estemos conscientes de que todo el proceso que se ha llevado en Venezuela, prácticamente desde el año pasado, es producto de un diálogo. Y cuando hablo del diálogo, es el diálogo aquel que se llevó a cabo en República Dominicana con la anuencia del señor presidente Medina de facilitar el territorio dominicano para que la oposición y el gobierno nacional pudieran de alguna manera llevar ese diálogo y adelantar las elecciones, que es producto de la toma de posición del presidente Nicolás Maduro Moro. ¿Tiene audio ahora? Sí. Suéltalo. Defender la independencia y la integridad absoluta de la patria. Está certificado mi juramento y desde hoy asumo la presidencia de la República para el segundo periodo, electo por el pueblo 2019-2025. Hermanos militares, gracias por tanta lealtad, por tanta entrega y sacrificio al pueblo. Y tengo que decirles, como presidente pueblo, que estaré al servicio de las grandes causas de la patria y que cuento con ustedes para siempre, en nombre de Bolívar, en nombre de Chávez. Gracias, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, es un compromiso, pero que de verdad que es muy difícil en este contexto para el presidente manejarse frente a tantas adversidades. Sí, tanto ataque, porque lamentablemente hemos recibido un ataque desmedido de los propios en lo interno, de los grupos de oposición, que muchas veces hasta desconocen el concepto nacional o nacionalista, y de la manera externa por grupos de países, por un imperio en el cual no entiende que los países del mundo tienen soberanía, independencia y autodeterminación. Más aún cuando hablamos de unas Naciones Unidas, la cual dentro de la delegación presente en la juramentación del señor presidente se encontraba allí, y con ello manifiesta su capacidad y, por supuesto, con la intención de seguir, no con la intención, con el proceso de seguir desarrollando proyectos con la República Bolivariana de Venezuela, como lo ha venido haciendo desde hace varios años. Pero dentro de ella subyace una organización que es la OEA, que lamentablemente no toma en consideración la Carta de la OEA o la Carta Democrática para realmente, vamos a decirlo así, fijar una posición
que fue fijada en 1948 con su fundación, al decir que tenían que defender la democracia, la independencia y la soberanía de los países y no inmiscuirse en los asuntos internos de ellos. Aquí estamos viendo, no estamos hablando de una OEA, estamos hablando de otra situación en la cual, por intrusiones de un país en el cual se hace ver que tiene disposición de poder manejar el ámbito político de cualquier país del mundo, pues da intrusiones y hay unos grupos de países, el grupo de Lima, en el cual de alguna manera, sin tener una conformación multilateral o una organización internacional, pues se dan a la tarea de desprestigiar o tratar de desprestigiar a Venezuela ante el mundo. Así es, que lamentable, pero bueno, el mundo nunca, o sea, los países nunca han estado exentos de estos ataques. O sea, ahora Venezuela, ayer fue la República Dominicana, Cuba. Eso va a ser siempre mientras haya esa decisión de ser autodeterminado, o sea, no estar subordinado a los intereses de ningún país. Así es. Pero bueno, hay que seguir luchando. Se terminó el tiempo, señor embajador. Gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. Bueno, un saludo al auditorio y por supuesto para el día 6 invitamos a la presentación del libro Núñez de Cáceres por el doctor Manuel Carrero, que viene expreso a establecer, a mantener esas relaciones históricas. Muy bien, el próximo jueves a las 6 de la tarde en la Plaza Bolívar, Máximo Gómez, esquina Avenida Bolívar, ahí estará el profesor Carrero presentando esta publicación importante para la historia de la República Dominicana. Así es. Gracias de nuevo. Gracias a usted. Gracias. Gracias a ustedes. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, Geopolítica de nuevo acá. Somos un país que nació de la profundidad de un Bolívar, de un Sucre, de un Miranda, de un Negro Primero. Y desde siempre el imperio norteamericano le ha tenido los opuestos a la patria de Bolívar, para dominarla, para someterla. No ha podido ni va a poder, y menos ahora. El pueblo venezolano sabrá responder cualquier intentona, cualquier acción que se pretenda hoy, mañana o cuando se pretenda. Y la revolución bolivariana se ha venido preparando para enfrentar y derrotar cualquier quinta columna que pretenda violentar la vida interna de Venezuela. Y yo llamo a la máxima unión de todo el país, a la máxima unión cívico-militar para defender de estas agresiones la soberanía sagrada del territorio venezolano, defender nuestra patria.